a continuar con vasopresina. Como sabemos, la vasopresina también es conocida como la ADH o también conocida como hormona antidiurética, ¿sí? Entonces sabemos que esta hormona pues, nos va a ayudar a controlar la presión arterial a corto y a largo plazo, porque como su nombre dice, lo que hace es evitar la diuresis, ¿vale? Es decir, evita que perdamos líquido por la orina. Entonces, a nivel renal vamos a tener un aumento de la resorción de agua. Esto va a controlar a largo plazo la presión arterial y a corto plazo también tiene un efecto vasoconstrictor. Ese efecto vasoconstrictor lo que hace es reducir el diámetro o el calibre de los vasos, por lo tanto lo que hace es aumentar la resistencia vascular periférica. Eso automáticamente sube la presión arterial a corto plazo. Entonces, con los dos mecanismos nos va a ayudar a reforzar el control de la presión arterial. Tenemos también dos tipos de receptores, los receptores B1 y los receptores B2. Los receptores B1 se subdividen a su vez en B1A y B1B. Los B1A son potentes vasoconstrictores, esos serían los que nos van a ayudar al control a corto plazo de la presión arterial y trabajan por acción de proteínas GQ. Los B1B van a trabajar con la liberación de ACTH en las células corticotropas hipofisarias que va a reforzar el aumento de la presión arterial, y los B2 tendrían la acción antidiurética, vale decir, los B2 son los que estarían relacionados con el control a largo plazo de la presión arterial. Y estos van a trabajar con proteínas GS. Entonces, cuando hablamos de los fármacos que van a actuar a este nivel, ¿qué tenemos? La vasopresina de arginina, que es un análogo sintético de la vasopresina, vale decir, si es un agonista o un análogo de la vasopresina, lo que va a hacer es lo mismo que hace la vasopresina, vale decir, se va a unir a sus receptores de tipo B1 y B2 y los va a activar. Por lo tanto, que voy a tener vasoconstricción y retención de sodio y agua, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuándo me pueden servir estos fármacos? Por ejemplo, cuando tengo shock por vasodilatación y cae de forma brusca la presión arterial, entonces estos por el efecto de vasoconstricción y de retención volumétrica me van a ayudar a estabilizar al paciente. Sin embargo, pues es muy importante, como siempre les digo, ver cuál es la causa del shock en ese paciente. ¿Por qué tiene vasodilatación? ¿Por qué está en shock? Para corregir la causa del problema. Porque el fármaco va a ayudar a estabilizar al paciente, nos ayuda a ganar tiempo, pero no está resolviendo la causa específica del problema, ¿sí? En el caso de la terlipresina, es otro análogo sintético de la vasopresina, pero que es más selectivo. Entonces, este actuaría principalmente en los receptores de tipo B1. Por lo tanto, sería con mayor selectividad y con menos efectos adversos, ¿sí? Terlipresina, por ejemplo, se está utilizando sobre todo por los paramédicos en accidentes de tránsito, donde se ha visto que esa estabilización rápida de la presión arterial les permite ganar tiempo y que el paciente pueda llegar hasta los centros de atención donde lo puedan estabilizar y solucionar los problemas de base. Entonces, está siendo una herramienta muy útil para mejorar las probabilidades de supervivencia del paciente, ¿sí? También tenemos los antagonistas de vasopresina. Estos serían contrarios, ¿no es cierto? Entonces, lo que van a hacer es unirse a los receptores de vasopresina y producir el efecto opuesto, porque los van a mantener bloqueados y van a evitar que la vasopresina se una. Entonces, tenemos, por ejemplo, el conivaptan, que es el primero que se ha sintetizado, que actuaría en los dos subtipos de receptores, B1 y B2. Entonces, ¿qué va a producir? Vasodilatación y mayor eliminación de agua y sodio por la orina. Por lo tanto, sus efectos serán de disminuir la presión arterial, ¿no es cierto? Se ha determinado como un uso probable para este fármaco la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Entonces, nos puede ayudar a tener un control más adecuado con menos efectos sobre los electrolitos que otros fármacos diuréticos. Se ha sintetizado también relcovaptan dentro de este grupo, que sería más selectivo sobre los receptores B1, con menos impacto sobre los líquidos y electrolitos principalmente. Bien, el otro grupo de péptidos que vamos a ver son los péptidos natriuréticos auriculares.
Y aquí tenemos varios subtipos de péptidos. Tenemos el péptido natriurético auricular, la urodilatina, el péptido natriurético cerebral y el péptido natriurético de tipo C, que son distintos tipos de péptidos que se han encontrado en nuestro organismo. Cuando hablamos del péptido natriurético auricular, fíjense, este proviene del extremo carboxilo prepro del péptido natriurético. Simplemente para fines de clasificación, la síntesis de estos péptidos se va a dar a nivel de las aurículas cardíacas, el miocardio ventricular, las neuronas del sistema nervioso central y periférico y también los pulmones. Lo importante que debemos recordar es que si bien todos estos péptidos están presentes en el organismo, el que tiene mayor relevancia fisiológica es el péptido natriurético auricular, justamente porque este se libera y se produce en mayor porcentaje que los otros. En el caso del péptido natriurético cerebral es igual de potente que el péptido natriurético auricular, pero su concentración es mucho más baja y por eso es que toma menos relevancia en algunas funciones. Y el péptido natriurético de tipo C no tiene potencia natriurética, a diferencia de todos estos, pero es un potente vasodilatador. Vale decir, en condiciones normales nosotros producimos y liberamos péptidos natriuréticos en estas estructuras que hemos mencionado en varias situaciones fisiológicas. Por ejemplo, si existe una distensión auricular o una expansión volumétrica, vamos a producir y liberar más péptidos natriuréticos. ¿Por qué? Cuando hay una distensión auricular o hay una expansión volumétrica, puede estar pasando algo tan fisiológico como que estoy haciendo actividad física, ¿sí? Y si hago actividad física, ¿qué va a pasar con mi presión arterial? Va a subir, mi gasto cardíaco va a aumentar, pero es una respuesta fisiológica a ese aumento de la actividad física. Entonces, mi organismo, para regular esa presión que ha aumentado por la actividad física, va a liberar más péptido natriurético y ¿ese qué va a hacer? Va a generar natriuresis, es decir, que aumente la eliminación de sodio y agua por la orina y va a generar vasodilatación. Si se fijan, dos factores que van a tender a bajar la presión arterial, ¿sí? Y eso me va a estabilizar. En situaciones donde tengo un aumento de la estimulación simpática, que puede ser fisiológica o puede ser patológica, también va a haber mayor liberación de péptidos natriuréticos. En situaciones donde tengo exceso de endotelinas, van a ver que las endotelinas también las producimos nosotros de forma endógena, pero esas endotelinas tienen efectos contrarios a los péptidos natriuréticos, son más bien potentes vasoconstrictores y suben la presión arterial. Entonces, lógicamente, cuando hay endotelinas en mi organismo, mi propio organismo va a liberar más péptidos natriuréticos para contrarrestar esa elevación de la presión arterial, ¿sí? De la misma forma, cuando tengo glucocorticoides o vasopresina en grandes cantidades, la presión va a tender a subir y se van a liberar más péptidos con el objetivo de equilibrar, ¿sí? Y bueno, existen situaciones patológicas donde por la patología de base, de forma constante el organismo libera más péptidos natriuréticos tratando de estabilizar el problema de base. Pero como es una enfermedad de base muy bien instaurada y bien establecida, entonces pues vamos a tener que se va a mantener grandes concentraciones de péptidos natriuréticos, pero no logran llegar al equilibrio o restablecer el problema producido por la enfermedad de base, ¿sí? Entonces necesitamos usar fármacos. Entonces, ¿cuáles serían esas condiciones? Insuficiencia cardíaca, hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario, pacientes con insuficiencia renal crónica y pacientes con síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Qué efectos van a tener estos péptidos natriuréticos auriculares? Como decimos, pues van a aumentar la excreción de sodio y el flujo de orina, actuando sobre la resorción de sodio en el túbulo proximal. Van a aumentar la filtración glomerular por aumento de la fracción de filtración, van a inhibir la secreción de renina, aldosterona y vasopresina y van a generar vasodilatación con disminución de la presión arterial, ¿sí? Todo eso nos va a permitir ese efecto que hemos dicho, disminución de la volemia, disminución de la resistencia y por lo tanto disminución de la presión arterial. Tenemos tres subtipos de receptores, aunque vamos a ver que tienen funciones diferentes. Tenemos los receptores A, es decir, del péptido natriurético auricular de tipo A,
los receptores del péptido natriurético auricular de tipo B y los receptores del péptido natriurético auricular de tipo C, es decir, receptores A, B y C. El A y el B funcionan con varios ligandos de los que hemos mencionado. Por ejemplo, el A funciona con el péptido natriurético auricular y cerebral. El de tipo B funciona con el péptido natriurético de tipo C. Y ambos trabajan con guanilil ciclasa como sustancia efectora. En cambio, el péptido natriurético de tipo C, fíjense, primero que tiene afinidad similar por todos estos ligandos, ¿sí? Tiene buena afinidad por los ligandos. Pero a diferencia de los dos receptores anteriores, el receptor de tipo C, cuando se une al péptido, finaliza su acción, porque resulta que cuando ese péptido se fija a este receptor, se lo va a fagocitar al interior de la célula, como tenemos aquí, y una vez que se ha fagocitado esa estructura, entonces va a ser entregado a un complejo enzimático que es la NEP2411. Esta NEP2411, que se halla ampliamente distribuida en riñones, hígado, pulmones, va a ser un complejo de endopeptidasas, es decir, enzimas que se encargan de destruir y romper péptidos, ¿sí? Y como son péptidos, de ahí viene su nombre, entonces estas enzimas los van a romper. Por lo tanto, fíjense, la unión al receptor de tipo C finaliza la respuesta porque determina la destrucción del péptido y por lo tanto la finalización de su acción, ¿sí? Vamos a ver, que existen situaciones como la elevación de concentración de péptidos, aumento en la diuresis y aumento en la natriuresis, que pueden generar inhibición de las enzimas y por lo tanto un aumento de la actividad de los péptidos natriuréticos. Si vemos los fármacos que se han utilizado en este grupo, entonces diríamos que lo que sería conveniente para el paciente sería imitar el efecto de los péptidos, ¿no es cierto? Porque eso nos va a ayudar a bajar la presión arterial. Entonces tenemos péptidos agonistas o sustancias químicas agonistas de estos péptidos, por ejemplo el péptido natriurético de tipo B, como la neciritida, que es un análogo químico sintético que se ha probado con muy buenos resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca. Un paciente con insuficiencia cardíaca no bombea adecuadamente la sangre hacia la periferia. Entonces, el disminuir la resistencia va a facilitar la expulsión de sangre hacia la periferia y al disminuir la volemia va a hacer que el paciente pueda manejar, o bueno, el corazón enfermo pueda manejar mejor esa cantidad disminuida de sangre. Sin embargo, si bien ese aumento en la excreción de sodio va a mejorar las características hemodinámicas del manejo de esa sangre, vamos a ver que puede producir un daño renal letal y esto podría complicar o incluso determinar el deceso del paciente. Por lo tanto, no es un mal fármaco, sí es efectivo en insuficiencia cardíaca, como vamos a ver ahorita, pero se debe vigilar de forma muy rigurosa la función renal cuando se usa. Tenemos también un análogo de la urodilantina, que sería la ularitida, que va a ser benéfico en enfermedades renales y pacientes con alteraciones cardiovasculares importantes. Sí hay que tener cuidado en insuficiencias cardíacas derecha y cirrosis porque se pueden complicar los cuadros. Entonces, ¿qué usamos como fármacos? Tenemos los péptidos natriuréticos, como la neciritida que acabamos de mencionar, que hemos dicho que al determinar mayor excreción de sodio y agua y vasodilatación, estabiliza, disminuye el esfuerzo que tiene que hacer un corazón insuficiente, por eso es que se usa en insuficiencia cardíaca. Sin embargo, lo que no debemos olvidar es que hay alto riesgo de complicaciones renales y debemos vigilar la función renal. Tenemos también inhibidores de vasopeptidasa. Cuando hablamos de los inhibidores de vasopeptidasa, tenemos el omapatrilato. Entonces, ¿qué serían las vasopeptidasas? Serían enzimas que destruyen péptidos. ¿Cuál sería el resultado de usar vasopeptidasas? Es decir, enzimas que inhiben los péptidos. Sería que esos péptidos se van a mantener más tiempo actuando en el organismo del paciente, porque no las voy a destruir. Entonces, el resultado va a ser mayor excreción de sodio y agua y vasodilatación. Vale decir, esos dos efectos van a bajar la presión arterial,
disminuir la carga volumétrica. Por lo tanto, eso hace que sean útiles en pacientes con hipertensión y en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de las endotelinas, como dijimos ya, estas son contrarias a los péptidos natriuréticos. Entonces tenemos, por ejemplo, que son potentísimos vasoconstrictores y tenemos varias isoformas. Las que más nos interesan a nivel terapéutico son las S o las endotelinas más bien de tipo 1, 2 y 3, y estas van a ser activadas por las S. ¿Qué son las S? Las enzimas convertidoras de endotelinas, que serían análogos de la ECA en el otro sistema que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas convierten a las endotelinas, básicamente las activan para que estas vayan a producir su efecto de vasoconstricción. Lo que varía entre endotelinas es su distribución. Las CT3, por ejemplo, están distribuidas en encéfalo, tubo digestivo, pulmones y riñones principalmente. Las CT2 en riñones e intestino. Y la CT1 en más lugares, endotelio vascular, neuronas, los astrocitos del sistema nervioso central, el endometrio, el mesangio renal, las células de Sertoli y el epitelio mamario. También vamos a ver que estas también trabajan con las NEP2411, es decir, complejos enzimáticos que se encargan de destruir a las endotelinas cuando ya han cumplido su función y ya no se las necesita. También es importante recordar que, por ejemplo, el óxido nítrico, las prostaciclinas, los péptidos natriuréticos auriculares inhiben la producción de endotelinas. Y esto es lógico porque fisiológicamente tienen efectos contrarios, ¿sí? En cambio, quienes estimulan mayor producción de endotelinas, vamos a ver los factores de crecimiento de citoquinas, los factores de crecimiento, por ejemplo, de interleuquinas, de otros mediadores de células inflamatorias, etc. La propia angiotensina 2, la vasopresina y las cargas mecánicas. Entonces, si vemos las funciones de estas endotelinas, vamos a ver que básicamente actúan en todos los órganos y sistemas. Fíjense, en corazón tiene efecto inotrópico, pleurotrópico positivo, son potentes vasoconstrictores coronarios, lo cual tiene repercusión sobre la perfusión del miocardio, ¿no? Porque las coronarias se encargan de irrigar el miocardio. A nivel renal son potentes vasoconstrictores, disminuyendo la filtración glomerular y alterando la eliminación de sodio y agua. Esto es muy importante porque recuerden que el riñón es muy sensible a la hipoperfusión y obviamente cuando hay vasoconstricción hay una disminución significativa de la perfusión renal. También vamos a ver que tienen potentes efectos vasoconstrictores a nivel endocrino. Esa vasoconstricción va a determinar liberación de renina, aldosterona, ADH y péptido natriurético auricular. Con las tres primeras no hay donde perderse, porque renina, aldosterona y ADH tienen el mismo fin que las endotelinas, subir la presión arterial. Entonces, si quieren, son sistemas diferentes que se activan de forma simultánea porque tienen un fin común, que es subir la presión arterial, ¿sí? En cambio, el péptido natriurético auricular hemos dicho que es fisiológicamente opuesto a las endotelinas. Entonces, fíjense, las endotelinas hacen que se liberen estos tres primeros para potenciar sus acciones, ¿sí? Pero el péptido natriurético auricular se libera cuando hay endotelinas, tratando de contrarrestar el efecto de la endotelina para buscar equilibrio, ¿sí? Sería su antagonista fisiológico. En pulmones vamos a ver que están ligados a contracción del músculo liso a nivel de tráquea y bronquios. Esto es interesante porque fíjense, al principio cuando se liberan endotelinas y se activan los receptores de tipo 1, vamos a tener una disminución de la presión arterial, que es contrario a todo lo que estamos diciendo, que está mediado por liberación de prostaciclinas y óxido nítrico, que son potentes vasodilatadores. Sin embargo, este efecto es breve y transitorio, es decir, solamente se va a producir al principio y después más bien lo que se va a instaurar es la hipertensión o el aumento de la presión arterial, que es más duradero y está mediado por la potente vasoconstricción que generan estos fármacos, ¿sí? También se le ha descrito un efecto mitógeno. ¿A qué nos referimos con esto?
que el músculo liso vascular en los miocardiocitos y el mesangio glomerular se va a afectar de tal forma que se va a transformar. Entonces, este efecto es responsable de la transformación estructural del miocardiocito y la aceleración de la muerte del miocardiocito cuando tenemos insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, una aceleración de la insuficiencia. ¿Sí? Si se fijan aquí, básicamente las endotelinas actúan en todos los órganos y sistemas. Van a actuar en el sistema nervioso central y periférico, en hígado, vías urinarias, sistema locomotor, ojo, aparato reproductor masculino y femenino, piel, tubo digestivo. O sea, básicamente las tenemos en todo lado. Y como siempre decimos, no son sustancias negativas, cumplen una función específica. El problema se producirá cuando hay un desequilibrio y cuando se encuentran en cantidades excesivas, ¿sí? Porque ahí pues tienen riesgo de pasar. Tenemos dos subtipos de receptores, los CTA y los CTB. Ambos trabajan con proteínas GQ. Entonces, fíjense, los receptores CTA tienen alta afinidad por endotelinas 1 y baja afinidad por endotelinas 3 y se encuentran principalmente distribuidas en el músculo liso y tienen un potente efecto vasoconstrictor. Podríamos decir básicamente que los receptores CTA son los responsables del efecto que hemos descrito para la endotelina. En cambio, cuando hablamos de los CTB, que si bien están ampliamente distribuidos en el músculo liso, su acción es diferente. Fíjense, tienen afinidad primero por los dos subtipos de endotelinas. Y segundo, van a trabajar con prostaciclinas y óxido nítrico, ¿vale? Es decir, la acción relacionada a los receptores CTB tiene más relación o guarda más relación con un efecto contrario al descrito en las endotelinas, ¿sí? El punto es que la distribución principal es donde están los receptores de tipo 1. Entonces, ¿qué nos sirve? En base a todo lo que hemos descrito, pues es fácil entender que el efecto de la endotelina puede ser más bien peligroso, porque tiende a subir la presión arterial y subir la retención de líquido, la volemia en el paciente, por lo tanto no es deseable, por decirlo así. Así que lo que tenemos en la terapéutica son fármacos que contrarresten a las endotelinas. Tenemos, por ejemplo, el bosentan, que sería un antagonista de endotelinas, y el resultado que va a producir es una vasodilatación y una disminución de la presión arterial, porque es contrario a lo que hace la endotelina, ¿sí? ¿Cuándo necesito ese efecto? En pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión, no en hipertensión convencional, sino en hipertensión, por ejemplo, de arterias pulmonares, que son mucho más difíciles de manejar que la hipertensión convencional. También pacientes que tengan enfermedades como hipertensión, hipertrofias cardíacas, insuficiencias, aterosclerosis, ateropatías coronarias, infartos, asma, hipertensión pulmonar y nefropatías, porque en todas estas patologías el elemento en común es que hay un exceso de liberación de endotelinas y eso tiende a subir la presión arterial. Entonces responden bien con antagonistas de endotelinas. También puede ser una alternativa útil en pacientes con hipertensión resistente, nefropatías crónicas, colágenopatías, hemorragias subaracnoideas, que van a responder de forma eficaz a su efecto. Como alternativas al bosentan se han sintetizado sixtacetan, ambrisentan, que serían más específicos de los receptores de tipo A. ¿Qué efectos adversos importantes debemos considerar? Si bien estos no son comunes, hipotensión, taquicardia, hiperemia, edema, cefaleas, náuseas, vómitos y estreñimiento, normalmente vamos a ver que estos elementos pueden estar relacionados o no al uso del fármaco, es decir, son muy poco comunes. Diríamos que los más importantes son la teratogénesis y la hepatotoxicidad, que son los que hay que conocer, ¿sí? Bien, con eso habríamos terminado entonces péptidos y ahí estamos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de su práctica? Dime la pregunta, no tengo de memoria. ¿Qué duda tienes? ¿Cómo? Com intoxicação por qual é o manejo?
El manejo del paciente implica desde que el paciente llega a la emergencia hasta que se va a su casa de alta del hospital. ¿Un paciente intoxicado en emergencia le va a hacer historia clínica? Sí, pero tendrás que hacer primero el abordaje inicial del paciente, pues. A eso se refiere con hacer paso a paso. Dirás desde en qué posición lo vas a poner, si le vas a quitar la ropa, si lo vas a bañar, si le vas a hacer lavado gástrico, si le vas a dar carbón privado, si le vas a pasar antídoto, si le pasas antídoto, en qué dosis, cuánto tiempo, hasta cuándo, cuántos días, si lo vas a hospitalizar, cuántos días, cuántos se va a ir de alta. Todo eso es el manejo del paciente, desde que llega hasta que se va. Paso a paso, como si tú lo estuvieras atendiendo. No sirve, por ejemplo, decir, sí, llamen al toxicólogo. No has hecho nada, ¿ves? O dices, sí, le vamos a dar antídoto. No has hecho nada, pues, o sea, tienes que darle, ¿verdad? Le voy a dar, qué sé yo, atropina, le voy a dar tanto de dosis, le voy a dar cada tanto tiempo, le voy a dar tantas dosis, ¿sí? Si le vas a hacer lavado gástrico, justificarás por qué le vas a hacer lavado gástrico. ¿Cómo se hace el lavado gástrico? ¿Vas a usar qué solución? ¿Cuánto vas a usar? ¿Cuántas veces le vas a lavar? Eso es el aborto. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Yo les voy a llamar lista si quieren se pueden. Hoy vamos a avanzar sobre esto.